Todo el rato estamos contándonos unos a otros el cuento de quiénes somos. Nos presuponemos, nos damos por hecho y nos confirmamos unos a otros. Nuestras vidas se vuelven demasiado ciertas. Es que yo soy así, es que tal es asá. De ese modo exprimimos el mundo, agotamos nuestras relaciones y nos aburrimos mortalmente. Buscamos constantemente el reconocimiento, pero así quedamos presos de los ojos de los demás, porque ese reconocimiento, la aprobación, un like, solo se nos da al precio de fijarnos en una identidad que debemos reproducir una y otra vez. La fama es desde este punto de vista la cárcel más severa. La búsqueda de aplauso nos exige repetir el mismo gesto, el mismo truco, el mismo tema. Hazlo otra vez. Esa fijeza nos debilita. Por eso Don Juan invita a Castaneda a borrar su historia personal. De ese modo explica, nadie te amarra con sus pensamientos. No presuponer o idealizar a los otros, no dejarnos presuponer o idealizar, no dar por hecho a los que nos rodean, no darnos por hecho, mantenernos alerta y estar siempre dispuestos a renovar la mirada sobre los otros cuando sea necesario. Borrar la historia personal es mantenerse libre, fluido e imprevisible, sin aferrarse a la seguridad de una identidad. Borrar la historia personal es el arte de ponerse al alcance y fuera del alcance. La niebla que creamos a nuestro alrededor no está hecha de mentiras ni sirve a la traición, sino que protege la libertad de fluir y de cambiar, de ser o no ser, de aparecer y desaparecer. Hola, hola amigos de Así Son Tres, ¿cómo están? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Aquí con Arturo, Anita, Ruth, Víctor, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Todo muy bien, muchas gracias. Hoy les queremos platicar de otra de las cosmovisiones fundamentales para los chamanes, para el mundo del chamanismo, el cual es la historia personal de cada ser humano. A diferencia de la visión occidental de que tu historia personal es lo que te define, es lo que te genera raíces culturales, éticas, morales, el chamanismo, el mundo del chamanismo habla de que imperiosamente, si queremos alcanzar esa evolución, ese despertar de conciencia, tenemos que borrar nuestra historia personal. Es algo muy complejo y trataremos de ser lo más concretos sin perder lo abstracto posible. Arturo, ¿qué es la historia personal? ¿Por qué hay que borrarla? ¿Qué pasa con la familia? Entonces, ¿cómo es? Sí, es complejo. Es difícil distinguir lo que es la historia personal, como los chamanes lo utilizan el término, de como la historia de vida. O sea, la historia de mi vida no se puede borrar. La historia de la vida de quien sea no se puede borrar. Porque ya pasó y ya es imposible modificar algo de eso. Okay. La historia de vida. Pero la historia personal es esa conexión, digamos, energética que yo tengo con mi pasado. Ese apego o ese dolor o ese malestar o ese lo que sea que yo sienta por mi vida pasada, es lo que dicen los chamanes que hay que borrar, que hay que deslindarse. Que es diferente, repito, porque es una locura. ¿Cómo vas a borrar tu historia personal? Pues es mi vida, no se puede borrar mi historia, no. Okay, digamos, para diferenciar, es la historia de vida es una cosa y la historia personal es esto, ¿no? A ver, Anita, ¿cómo lo podemos distinguir? La historia personal, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con nuestra familia? ¿Tiene que ver necesariamente con momentos antienergéticos? ¿O cualquier situación, aunque haya sido de mucha felicidad, cuenta como historia personal? ¿Cómo podemos explicar más concretamente qué es la historia personal y cómo se borra?
Pues son las circunstancias, son las vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida que nos han ido creando ganchos. O sea, es como más o menos lo que decía Arturo, cómo a lo largo de un suceso tú te enganchaste. Entonces ese gancho que tienes con tu familia, con la sociedad en sí, con tu forma de andar por la vida, es lo que hay que quitar. ¿Cómo la diferencias? ¿Qué tiene que ver con tu familia? Pues qué tanto saben de ti, tu familia, qué tanto luchas por que se renueve, qué tanto haces, qué tanto dices, qué tanto defiendes el yo soy, así soy por mi historia personal, qué tanto saben o te dan por hecho los demás o tú das por hecho a los demás, qué tanto te tienen como en sus pensamientos. El hecho de que te den por hecho, o sea, que ya no seas como, vamos a poner un ejemplo, ¿qué tanto sabes de alguien? ¿Qué tanto dices ser tu conducta? Como, ya sé que se va a enojar por esto y esto. Se van creando las suposiciones, ya te dan por hecho, ya no te dan esa libertad de ser de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque tú insistes en ser de tal o cual manera. Okay. Y lo vas renovando con el darles explicaciones. Siempre te enojas por lo mismo, ¿sí? Es como un ejemplo, no sé si Sí. queda como claro. Sí, es que es no, no. muy difícil de explicar, la verdad. Sí. ¿Cómo? ¿Qué fumaste para empezar? A ver, saca la prueba antidoping. Vamos a hacer un antidoping aquí porque algo no anda bien. Esto se va a descantralar. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, que, pues, más o menos. Ruth, ¿tú has podido borrar tu historia personal? Si bien es, por no decir imposible, sumamente difícil decir, ya borré toda mi historia personal. Siempre tenemos que irla borrando, ¿no? Paulatinamente conforme vamos viviendo. Pero algo ya has borrado seguramente de tu historia personal. ¿Qué has sentido de diferencia cuando uno tiene mucha historia personal o cuando la va borrando? ¿Qué se Bueno. siente? Primero que nada, o sea, antes de como de qué se siente, sí como hay dos caminos, creo yo, como de ver esto de la historia personal. Uno que es como más literal, en el que sí de verdad te alejas de tus seres queridos, de tu familia, o sea, rompes lazos realmente hasta de ver, o sea, físicamente con las personas con las que has convivido durante toda tu historia. Por ejemplo, en el libro de Viaje a Ixtlán, don Juan sí le dice a Carlos Castaneda que tiene que romper todos los vínculos con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de verlo es como literalmente vivo súper aislado, ¿no? O sea, como ya, para mí esa forma está como fuera de lo que yo quisiera experimentar, porque pues tengo un hijo, entonces es como, y los lazos realmente con mi familia, de verlos y todo, no me gustaría romperlos realmente. Sin embargo, creo que otro camino, otra forma de ver, como borrar tu historia personal, es transformar todas esas relación que tienes de cómo ves esos recuerdos del pasado. O sea, y ahí surge una técnica que se llama la recapitulación, en la que por medio de la respiración y hasta estar como en una caja o en un lugar, pues, etcétera, y con ciertas respiraciones vas evocando ciertos momentos de tu vida, o haces una lista de personas y vas como de atrás hacia adelante también, y vas llevando como esa lista o esos momentos que
pues te causaron impacto, que te desgastaron energéticamente al final y que todavía siguen creando tu presente, que todavía tienen como esa fuerza para seguir asumiéndote o dándote por hecho, como decía Anita, en tu presente. Entonces, esa técnica de la recapitulación yo sí la he utilizado y que se siente pues como, te da como una libertad energética, por decirlo de alguna manera. Hasta en tu diálogo interno, que lo hablábamos en otro video, tu diálogo interno puede estar muy ligado a un suceso o a un acontecimiento, a un enganche con una persona que tuviste en tu pasado. Entonces, con la recapitulación, pues hacemos que eso quede como libre, te liberas de eso al entenderlo y al energéticamente dejarlo ir. Yo un comentario. La recapitulación es para recordar toda la vida, ¿no? O sea, borrar la historia personal es recapitular, pero toda la vida, no nada más los sucesos traumáticos o dolorosos, sino toda la vida. ¿Y por qué? Según los chamanes, dicen como que la sociedad en general, el hombre moderno en general, tenemos como este cáncer que es la importancia personal, y entonces eso se nos va transmitiendo desde que somos muy pequeños con todas las gentes con las que convivimos, aunque no nos hagan un daño, aunque no nos generen un trauma, así, algo muy doloroso. Pero los chamanes recomiendan esa recapitulación de todos los sucesos, de hasta de los recuerdos poco impactantes, digamos. Y los que lo han hecho dicen que se siente una liberación muy grande, y entonces es cuando te dicen, ok, deja tu familia, que no es así, ¿verdad? Pero ya da un paso más, pues, como aíslate un poco más. Pero es una vez que ya te liberaste de todo lo demás. O sea, creer que borrar la historia personal es separarse de su familia, sí, pues no, es una no, tontería. De ninguna manera. Es borrar tus lazos energéticos con las personas que conociste en toda tu vida, y liberarte, y ya luego entonces, quién sabe qué se sentirá, ya que estés libre por completo de eso, ya a lo mejor te hace más sentido lo otro, de dejar a tus amigos, esto y aquello. Sí, lo entiendo. O sea, yo como no he llegado a ese nivel, pues, Ajá, o sea, ajá. no Ni podría yo. como... Yo, no, pues no. Como decir, pero a estos niveles en los que como más humanos, ¿no? O sea, todavía más normales, por decirlo de alguna manera, o más accesibles en los que estamos, sí, de todas maneras, sí, ves una diferencia cuando haces una recapitulación, y empiezas por esos momentos. Quizás sí, no lo dije bien, no es lo único que tengas que recapitular, pero pues como es lo que ha tenido más impacto, pues empiezas como por todo eso, y sí vas sintiendo una cierta liberación. Lo que te genera más fuga energética. Sí. Y al final, la idea de borrar la historia personal tiene que ver con un anhelo del cual hablaban e insisten mucho, de entrar en estados alterados de conciencia, ¿no? Que ya hablaremos también de ese tema. La búsqueda de borrar la historia personal es para acceder a otro tipo de percepciones más amplias del mundo. O sea, no es nada más como... no hablan de borrar una historia personal así porque sí, sino que al disipar esa carga con la cual uno vamos por la vida, de nuestro pasado, cuando dejas esa carga, como que algo en ti se eleva, ¿no? Flota, o sea, te vuelves tan ligero que puedes volar, entiéndase la metáfora. Lo de la familia, ahorita me gustaría como que cada quien dé su opinión brevemente. No necesariamente es alejarte físicamente de tu familia, no necesariamente es estar peleado con tu familia. O sea, esas dos cosas en lo absoluto ni siquiera peleado no es como que sea necesariamente, sino sería como todo lo contrario, ¿no? Porque entre más peleado estés, pues quiere decir que tienes un enganche mayor. Claro, exacto. O sea, solo estando ahí lo puedes resolver, no te puedes alejar con problemas ahí atorados, pues aunque te alejes los problemas ahí quedan. O sea, las rencillas emocionales, ese es el problema, ¿no? La historia personal no se puede borrar. Yo viví de niño jugué fútbol, luego me peleé, luego me rompió el corazón una niña, y luego esto y luego aquello. Eso no se puede borrar, no se me va a olvidar. Es como
si dijéramos, perdón, como la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, cuando el chavo quiere borrar todo lo que le pasó en esa relación tóxica. Exactamente. Obviamente sí. no se va a borrar, así como de que va a desaparecer, como lo decía Arturo, ¿no? Pero es un buen ejemplo con la película. No se va a borrar mentalmente, ¿no? O sea, las huellas mentales, los recuerdos mentales, no los puedes borrar. Lo que sí se puede borrar son las huellas emocionales, esas cargas emocionales que se nos han ido acumulando a lo largo de nuestra vida y que son las que controlan nuestra vida, nos damos cuenta o no. O sea, eso es como a lo que se refieren, pues. O sea, esas cargas emocionales que son muy difíciles de detectar, claro, dependiendo del propósito de cada quien, pero son difíciles de detectar. Esas cargas emocionales, esos patrones de conducta, esos patrones de emociones o de pensar o de interpretar las cosas, se tienen que borrar, nos tenemos que resetear y ponernos un chip más sofisticado del que tenemos, ¿no? Sí, completamente. Él me olvidó. ¿Qué cosas dicen? No, ahorita yo digo, pero no tú. No. Es que sí se me olvidó lo que iba a decir, la neta. Sí. O sea, ¿cómo hay que alejarse de la familia? ¿Hay que alejarnos de nuestras familias para borrar la historia personal? ¿O cómo se borra la historia personal en familia? Pues yo creo que eso, quitando los ganchos emocionales, que es como donde más se fuga, y por donde más te dan por hecho, ¿no? Y quitando, o sea, hablando lo necesario, no como exteriorizando tu diálogo interno, tus problemas. O sea, estando en la familia, de hecho, puedes como resolver todos esos problemas que tienes y hacerlo pues más fácil, o sea, ya no crear más círculos de los que te quieres desafanar, de hecho. Ya me acordé. Es muy complejo como en las familias, pero yo creo que en las parejas, por estos enganches que se dan sobre todo con las expectativas. O sea, con los papás pues siempre hay una cierta expectativa, o no siempre pues, pero puede haber, o usualmente hay una cierta expectativa que se tiene como hijo, ¿no? Y como conforme vas creciendo pues la vas rompiendo. Con la pareja también la hay, o sea, regularmente también es como hasta normal que esperes algo de la persona. Entonces ahí también hay un enganche energético, sí, claro, de alguna claro. manera. Entonces borrar la historia personal con esos enganches tan entrañables, pues sí es como muy complejo, muy, muy difícil. Sí, muy difícil. Yo nomás Sin iba a duda. agregar, de acuerdo con todo lo que han dicho, nada más agregar, creo que es la recapitulación, hay que hacerla sintiendo y no tanto pensando. Es decir, tienes que recuperar esos momentos, de cualquier tipo de momentos que hayas experimentado, revivirlos y volver a sentir exactamente lo que sentiste en ese momento. Y cuando revives esa sensación, se genera como ya un corte Una energético. liberación. Es como cuando hablas, como cuando vas al psicólogo y te desahogas, el verbalizar tus emociones hace que te sientas mejor. Entonces también la recapitulación viene a ser esa como volver a sentir la vida que tuve, volver a revivirla, y se quita esa conexión energética y emocional que decías tú, esa carga que traemos. ¿Cómo la quitamos? ¿Cómo corto esa carga? Sí. Tiene que O ser sea, así. a lo largo de nuestra vida, Anita, ¿estarás de acuerdo que vamos adquiriendo energía de otras personas y esas otras personas van adquiriendo energía nuestra? Entonces, de lo que se trata es, por medio de esa recapitulación, te devuelvo tu energía con la cual yo anduve cargando muchos años y que en algún momento me llené de ella, o sea, incluso hasta porque te amé en ese entonces, o sea, se podría decir hasta una expareja. Exactamente. O tú, que fuiste mi amigo, te llenaste de mi energía, pero ahorita ya nos distanciamos. Cada quien su energía al final. O sea, ni tú ganas ni yo gano, tú con doble energía, ni yo con doble energía, es devolverse.
y que se reintegre y que se purifique y que se ahorre, ¿no? O sea, ahorrar y energía. Un punto muy importante en la recapitulación es la respiración también, o sea, la respiración creo que es como el conducto por donde toda esa energía se canaliza para que salga y para que como que regrese, ¿no? O sea, Y la respiración es de derecha a izquierda la inhalación y de izquierda a derecha la exhalación. Bueno, así se recomienda hacer la respiración durante una recapitulación, ¿no? Mientras vas recordando, vas haciendo ese movimiento izquierda-derecha, derecha-izquierda. Correcto. ¿Algo más, Anita? Pues cómo más se puede borrar con pases mágicos. Ya hablaremos también de un capítulo entero para pases mágicos, Sí, que es fácil. como ciertos movimientos que se hacen como para aflojar la historia personal, que según los chamanes se aloja en donde están los chamorros, y que te van haciendo que sea más fácil la recapitulación y que te lleguen como, por así decirlo, los recuerdos más, con más carga energética. Son como movimientos, ¿no? Que le Ajá. llaman la tensegridad. Como ejercicios, Como ejercicios digamos. de tensegridad. Muy poderosos. Sí. Muy Y poderoso. también hay una relación con como con ese acercarte más a vivir el presente de una forma como más, sin estarte dando por hecho, pues entonces surge como algo más auténtico, más como, no sé, no se me olvidó la palabra, pero como más sorpresivo, más como espontáneo. También cuando vas borrando tu historia personal te vuelves más espontáneo, creo, como más ligero, Sí, por de decirlo acuerdo. de alguna manera. No es ligero, Yo quería agregar de lo totalmente. que decían de la familia, porque sí es interesante distinguir lo que es borrar la historia y lo que es ser un ojete o ser un mezquino con mi propia familia, ¿no? Ah, es que soy un guerrero, entonces chinguen, o sea, No, te hablo cada no- 6 meses. no me importa si bien te que se va. muera mi abuelita, o sea, no, ¿verdad? Hay algo que se llama un lado humano, yo creo, un lado humano. Un lado tonal. Sí, un lado tonal, pues. Pero sí, lo más importante es borrar la historia personal de lo que uno ya vivió, de los ganchos que uno trae ahí guardados, que ahí te puedes llevar años en eso, creo. Y no tanto, claro, si estás en una convivencia, ya sea con amigos, con parejas, compañeros de trabajo, familiares, tóxica, dañina, que te sigue cargando de mala energía, pues eso sí hay que cortarlo, pero sea de donde sea, ¿no? Y esa energía maligna no siempre genera pleitos. Hay veces que genera como muéganos, o sea, como gusanos, como que te quedas pegado toda la vida. No necesariamente va a generar siempre una ruptura, sino que el daño, puedes hacer daño con una pareja. Están toda la vida casados y siempre se están haciendo daño y duran 50 años casados. Entonces, ahí sí hay que cortar, ¿no? O sea, porque si no, nunca vas a acabar. O sea, estás recapitulando tu pasado, pero tu presente es un infierno. Bueno, energéticamente estás perdiendo. Pues, ¿cómo vas a sentirte mejor? Que al Sí. final al fin y al cabo, ese es el propósito, digamos, en términos generales. ¿Qué? ¿Sentirse mejor, vamos a decirlo así como un bolillito. Sentirse No me mejor, gusta, es el no me gusta bienestar. eso, no me gusta. Por eso, pues. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir de la familia, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? No, es todo. Yo creo. Queda la víbora Que chillando. hay ahora chillando, es la historia personal, algo que vamos cargando toda nuestra vida, traemos ahí dolores del pasado y que llegamos a nuevas relaciones y con esos dolores del pasado nos mezclamos en esas nuevas relaciones y nada cambia y todo se repite y con cada vez menos energía. La historia personal es hacer las paces con lo de atrás y ver hacia adelante siempre. Ver hacia adelante siempre, ¿qué tanto se parecerá a vivir el aquí y el ahora? Pero ya será para otra ocasión. Gracias, gracias a todos y hasta la próxima.